La escena vuelve a cambiar, mostrando a los hombres lagarto, junto con los guardias de la tribu lobo y los demás, aliviados y felices de que la evacuación de los heridos hubiera terminado. Ya no sentían ninguna presencia de langostas a su alrededor. Finalmente, los hombres lagarto pudieron respirar tranquilos y algunos comenzaron a pensar que la batalla por fin había terminado. Sin embargo, su líder, Tamurao, los detuvo y les dijo que era demasiado pronto para celebrar. La guerra aún no había acabado. Les recordó que tanto el administrador Teo como el Lord Yaran, quienes habían tenido roles cruciales en la batalla, se habían dirigido primero al pantano. Aún podrían estar luchando incluso ahora. Los hombres lagarto, que les debían la vida, no podían quedarse de brazos cruzados. Con la moral en alto, todos se reunieron y decidieron marchar hacia el pantano para protegerlos. Pero cuando la escena cambia y finalmente llegan al pantano, se encuentran con una visión completamente inesperada. En lugar de un campo de batalla, ven al oso bebé y a los demás monstruos plantando tranquilamente cebollas verdes desintoxicantes y cebollas verdes afiladas en el suelo. Sejun y Teo supervisaban el trabajo, guiándolos sobre cómo plantar correctamente los cultivos. Los hombres lagarto quedaron totalmente confundidos, preguntándose qué estaba pasando exactamente. Yona notó su llegada y se alegró sinceramente de ver que habían llegado justo a tiempo. Los hombres lagarto quedaron atónitos, especialmente Tamurao, al ver que Yona, la líder de la Asociación de Magos de la Torre, estaba cultivando. Tamurao se preguntaba qué demonios estaba pasando. Sejun sonrió levemente y explicó que estaban poniendo fin a la batalla contra las langostas de una vez por todas. Gracias a la idea del gran dragón negro que los respaldaba, los hombres lagarto finalmente comprendieron que el joven frente a ellos era el representante del dragón negro. Notaron que los ojos de Sejun brillaban tenuemente, como si hubiera despertado un nuevo poder, mientras les daba instrucciones a las ranas joya para que plantaran cebollas verdes en zonas específicas del pantano. Teo, por otro lado, estaba completamente desconcertado. Preguntó por qué se tomaban tantas molestias en dividir las cebollas verdes y plantarlas por todas partes. Sejun explicó que las cebollas verdes eran lo más importante del mundo. Debían plantarse en suelos bien drenados, ya que no crecerían correctamente en terrenos demasiado húmedos. Gracias a su habilidad de plantación, que ahora había alcanzado el nivel 5, Sejun podía ver con claridad qué tipo de suelo era adecuado para cada cultivo. En esta situación, esa habilidad estaba demostrando ser mucho más útil de lo que jamás había imaginado. Muy pronto, incluso el ejército de los hombres lagarto comenzó a ayudar a las ranas joya a plantar las cebollas verdes. Mientras el trabajo agrícola avanzaba a toda velocidad, Sejun pensó que, una vez terminado, podría plantar cebollas verdes sin problemas. Desde el principio, su objetivo había sido evitar la extinción de las ranas joya en el pantano de Navia, en el piso 67. De repente, apareció una notificación del sistema. Al mismo tiempo, el conejo guerrero negro percibió algo extraño. La princesa preguntó qué ocurría, y el conejo guerrero anunció que las langostas púrpura finalmente estaban llegando. Otro enjambre gigantesco se dirigía directamente hacia ellos a una velocidad increíble. El conejo guerrero negro empuñó su confiable martillo. Un enorme enjambre de langostas púrpuras se cernió sobre sus cabezas. Todos entraron en pánico por un breve instante, pero pronto se calmaron. Después de todo, Sejun estaba con ellos. Sejun anunció de inmediato que todos debían masticar las cebollas verdes desintoxicantes y usar las cebollas verdes afiladas como armas para cortar a las langostas en dos. El oso bebé gruñó con fastidio, diciendo que no importaba cuántas veces viera a esas langostas púrpura, siempre le parecían asquerosas y repugnantes. La escena cambia y vemos a las ranas joya, al oso bebé y a los hombres lagarto preparándose para combatir al enjambre mientras consumen las cebollas verdes desintoxicantes, que les otorgaban inmunidad al veneno durante una hora. Sejun declaró que su única misión era proteger el pantano de Navia. Sacó su daga y su hacha, listo para luchar junto a sus compañeros de confianza. Ahora vemos a Yona, que lanza ataques de relámpago sin descanso, reduciendo a las langostas púrpura a desechos. Sejun volvió a declarar que su única misión era proteger el pantano de Navia. El oso bebé balanceaba su enorme tronco de madera, aplastando a las langostas rojas en el aire. El conejo guerrero negro y los hombres lagarto luchaban ferozmente con espadas y martillos, decididos a destruir tantas langostas púrpura como fuera posible. En el centro de todo estaba Sejun, empuñando dos armas y abriéndose paso a través del enjambre, rompiendo su formación con una precisión implacable. Mientras tanto, Teo soltó al rey de las ranas joya de sus brazos. Cuando el Lord Heron dio un salto hacia adelante, la joya en su espalda comenzó a brillar una vez más con múltiples colores. En cuestión de instantes, la rana recuperó su tamaño gigantesco original, mientras el hambre hacía que su estómago se expandiera.
Mirando a las langostas púrpura como si no fueran más que bocadillos deliciosos, el Lord Heron comenzó a girar su lengua como un helicóptero otra vez, atrapando múltiples langostas en un solo barrido. Comía por miles sin dudarlo, engulléndolas una tras otra con voracidad. Quienes nunca habían visto algo así quedaron completamente conmocionados, incluidos Seyun y la princesa. Les parecía increíble y deseaban que el rey de las ranas joya continuara sin parar. Mientras tanto, las demás ranas joya también se unieron. Aunque eran pequeñas, empezaron a comer langostas púrpura, ya que estas ya no eran venenosas en absoluto. El líder Tamurao cortaba tantas langostas púrpura como podía, partiéndolas limpiamente en dos. Pero entonces notó algo impactante. Vio que las langostas estaban cambiando de color. Los ojos de Tamurao se abrieron de par en par al darse cuenta de que las langostas estaban degenerando y volviendo lentamente a su forma original, langostas rojas. Sintió como el alivio lo invadía mientras la esperanza regresaba. Apareció una notificación del sistema, alegrando a todos, incluido Seyun. La leyó en voz alta, anunciando que, a medida que la población de langostas disminuía, estas regresaban de su forma púrpura a la forma roja original. Con la disminución del enjambre, todos gritaron al unísono y lanzaron una nueva oleada de ataques. Finalmente, la escena cambia y vemos a Teo soltando un suspiro de alivio. Todos los demás también habían terminado su parte de la batalla. Teo estaba feliz de que hubieran ganado sin que nadie resultara herido, comprendiendo que ese era el verdadero poder de las cebollas verdes afiladas y las cebollas verdes desintoxicantes. Incluso el Lord Heron, el rey de las ranas joya, estaba eructando ruidosamente después de la batalla, tan satisfecho por su festín que parecía al borde de explotar de felicidad. Uno de los soldados hombres lagartos se acercó a Seyun y, con respeto, lo llamó el gran dragón negro. Dos ranas joyas se acercaron poco después, inclinándose profundamente y agradeciéndole por haberla salvado. Las ranas joya prometieron que, a partir de ese momento, cultivarían por su cuenta tanto las cebollas verdes afiladas como las cebollas verdes desintoxicantes. Juraron exterminar a las langostas restantes y proteger el pantano de Navia por sí mismas. En ese instante, una notificación del sistema informó a Seyun que finalmente había completado la misión de administrador de nivel intermedio después de casi un año entero. Como recompensa, obtuvo 3 millones de puntos de experiencia y 50.000 monedas de la torre. Seyun apenas podía creerlo. Sentía que había logrado una hazaña increíble. Justo entonces, el líder de los hombres lagarto, Tamurao, volvió a dar un paso al frente, llamando también a Seyun el gran dragón negro. Tamurao confesó honestamente que él había sido en gran parte responsable de toda la situación. Seyun recibió un punto extra de atributo y se preguntó a qué se refería Tamurao. Entonces apareció un recuerdo del pasado. Se reveló que los hombres lagarto habían confiado en Tarek el cerdo, quien en realidad era el cerebro detrás de alimentar a las langostas incluso después de haber sido sometidas. Tamurao había recibido recompensas constantes de él y nunca sospechó que algo estuviera mal. Ahora, Tamurao colocó una caja de recompensas en sus manos y la abrió, mostrándole a Seyun el objeto que había recibido del cerdo. Se la ofreció, queriendo sacrificarla al gran dragón negro. Seyun se negó. Le dijo a Tamurao que no era necesario y, en su lugar, ordenó a los hombres lagarto que usaran esa recompensa para restaurar el piso 67 tras la destrucción causada por la batalla. De repente, un aura azul envolvió a todos los que provenían del piso superior. Una notificación del sistema anunció que regresarían al piso 99 al cabo de 30 segundos. Al oír esto, el líder de los hombres lagarto se sintió profundamente conmovido. Las ranas joya también quedaron sorprendidas por la generosidad del legendario dragón negro. Pronto, el aura azul envolvió por completo a todos. Salieron disparados hacia el cielo y fueron teletransportados de regreso al piso 99 de la torre. Finalmente, después de casi un año, estaban viendo nuevamente el piso 99. Incluso Seyun se emocionó al darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. El aire fresco se sentía increíble tras tanto tiempo. El lobo negro, el lobo blanco, la familia de conejos de fuego y los adorables conejitos corrieron hacia adelante, conmocionados y llenos de alegría al ver que su maestro, Seyun, por fin había regresado. Seyun se arrodilló para revisarlos a todos, maravillándose de lo mucho que habían crecido los conejitos. Los acarició con cariño, admitiendo cuánto los había extrañado. De pronto, Teo miró detrás de él y notó algo extraño. Colándose silenciosamente en el piso 99 no era otro que el Lord Heron, el rey de las ranas joya. Teo quedó en shock al ver que Heron los había seguido hasta el piso 99. También se sorprendió al notar cuánto habían crecido los conejitos. Mientras tanto, Seyun le preguntó a la coneja madre y al conejo padre por Bad, preguntándose cómo estaría y si se había adaptado bien,
ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vieron. La coneja madre señaló la casa que habían construido para Seyun. Dentro, varias reinas abeja y abejas obreras cuidaban de Bad, que descansaba feliz boca abajo a la sombra, tal como deben hacerlo los murciélagos. Ella explicó que Bad estaba perfectamente bien. La granja no había cambiado en absoluto, y los nuevos cultivos estaban completamente desarrollados. Tomates, papas y muchas otras plantas crecían de manera espléndida. El conejo granjero explicó que los habitantes de la aldea Granny estaban ansiosos por ayudar con el trabajo. Aunque antes se habían dispersado para cumplir con sus labores como comerciantes errantes, ahora habían regresado y realizado una gran cantidad de trabajo. Incluso los conejos arquitectos se acercaron a Seyun, llamándolo con entusiasmo y diciéndole que habían preparado algo mientras él estaba ausente. Luego le preguntaron si quería seguirlos. Cuando la escena cambia, llegamos cerca del abismo bajo el piso 99. Seyun reconoció el lugar de inmediato. Era la cueva por la que había entrado a la torre por primera vez. Al observar con más atención, notó algo nuevo en el suelo, una trampilla que antes no existía. Seyun la abrió y Teo se asomó al interior. Vimos que ahora entrar a la cueva ya no era problemático, porque los conejos arquitectos habían construido unas escaleras que descendían profundamente. Seyun comenzó a caminar hacia adentro y notó varias velas iluminando toda el área, evitando que la oscuridad se extendiera. Se sintió complacido al ver la escalera que conducía directamente a la cueva. Comprendió que, a partir de ahora, podrían entrar y salir libremente sin necesitar que alguien desde arriba los jalara. En ese momento entendió lo duro que debieron haber trabajado los conejos arquitectos para lograrlo. Mientras tanto, vimos a las dos pequeñas y adorables criaturas cuyos nombres ya habían sido olvidados, junto con Flam, observando felices a su amo. También notamos que ahora había varios ents purificadores, cuando antes solo existía uno al momento en que Seyun se fue. Incluso Oso Bebé se preguntaba qué estaba ocurriendo. Pronto se explicó la razón: el primer ent, llamado Pasaki, había producido más semillas. Para Seyun, esto era una excelente noticia, ya que eso significaba que Flam ahora tendría más compañeros dispuestos a protegerla. Justo entonces apareció una notificación del sistema. Se reveló que Aileen estaba conmocionada al ver que Seyun había logrado proteger todo. Estaba sorprendida de que hubiera regresado sano y salvo. Seyun sonrió y le preguntó cómo había estado. Sin embargo, la dama dragón sintió al mismo tiempo alivio e irritación al ver su expresión tan despreocupada, lo que la hizo sentirse tonta por haberse preocupado tanto por el equipo que había enviado. Apartó esos sentimientos y le dijo que, más importante aún, tenía algo que darle en ese momento. Seyun se sorprendió, preguntándose qué más podría ser. Dentro de la torre del administrador, Aileen abrió el libro azul y comenzó a canalizar magia hacia el orbe de cristal. Le dijo a Seyun que lo considerara una recompensa por todo su arduo trabajo. Cuando el hechizo surtió efecto, Seyun quedó envuelto en un aura azul de pies a cabeza. Se sobresaltó al sentir una poderosa oleada de energía recorrer su cuerpo. Algo había cambiado claramente. La dama dragón sonrió con calma y le dijo que lo esperara con ansias, porque finalmente había encontrado la autoridad más adecuada para él. Se llamaba la autoridad del cuerpo inquebrantable, otorgada a un dragón de nivel intermedio. Estaba tan emocionada que añadió: voy a mostrarte lo que significa ser un administrador de alto nivel, Seyun. Solo entonces Seyun comprendió lo que eso implicaba. Con el cuerpo inquebrantable, su cuerpo físico nunca podría romperse. La idea lo dejó atónito, y se preguntó con incredulidad si realmente se había vuelto invencible. Sin embargo, al ver cómo la energía azul se desvanecía poco a poco, se preguntó por qué aún no sentía su poder. Al oír eso, Oso Bebé decidió ponerlo a prueba de inmediato. Sacó su confiable arma de madera y la estrelló con una fuerza descomunal directamente contra Seyun. Seyun se sobresaltó y cayó al suelo mientras una nube de humo se elevaba desde su cabeza por el impacto. Cuando Oso Bebé se dio cuenta de que la cabeza de Seyun no había salido volando, se llenó de alegría, convencido de que su papá por fin se había vuelto fuerte. Incluso Teo se dio cuenta de que Seyun no se había roto, ni siquiera después de recibir un golpe con toda la fuerza del oso. Sin embargo, Seyun comenzó a llorar, diciéndole a Oso Bebé que todavía podía sentir el dolor exactamente igual que antes. Le advirtió que no esperara que el ataque no le causara dolor. Aclaró que, aunque no recibiera daño físico, el dolor seguía ahí tal como siempre. Luego, Seyun se giró hacia la administradora de la torre y le agradeció sinceramente por el increíble regalo. La dama dragón le dijo que, a partir de ahora, dejaría las cosas en sus manos. De repente, apareció una notificación del sistema. Informaba a Seyun que se había activado una misión.
La misión de oficio consistía en experimentar la alegría de la cosecha y usar la habilidad de recolección 100.000 veces. La recompensa por completarla sería alcanzar el nivel 4, recibir 51.000 monedas de la torre y que todas las habilidades del oficio de granjero de la torre aumentaran un nivel. Sin embargo, completar 100.000 cosechas claramente no sería una tarea sencilla. Cuando la escena cambia, llegamos al piso del Reino Conejo, donde Grid estaba contemplando su antiguo retrato como una criatura completamente narcisista. Un soldado se acercó a Grid y le informó que había un reporte urgente. Tras recibir permiso para hablar, el mensajero explicó que la Asociación de Comerciantes Errantes necesitaba ayuda. También le informó que dicha asociación había enviado una citación dirigida a Grid. La situación era grave, ya que el cerdo gordo Tarik había sido capturado tras fracasar en el intento de secuestrar a la princesa coneja. Durante el interrogatorio, Tarik había mencionado el nombre de Grid, convirtiéndolo también en sospechoso. Los ojos de Grid se llenaron de intención asesina mientras se preguntaba cómo Tarik podía haber sido tan estúpido. Grid lo había tratado bien, después de todo, Tarik era un anciano jabalí como él, e incluso le había confiado una reliquia importante para llevar a cabo el plan. Ahora, debido al error de Tarik, la Asociación de Comerciantes Errantes, una organización financiada por el propio Grid, se atrevía a actuar en su contra. Grid se volvió hacia el mensajero y le preguntó si existían pruebas concretas que lo vincularan con Tarik. El mensajero respondió que sí había indicios, ya que Yona, líder de la Asociación Mágica, y la oficina de inspección encabezada por el inspector Fax habían llevado a cabo una operación conjunta. Aparece un recuerdo. Vemos al inspector Fax arrestando a Tarik por 8 cargos criminales, incluyendo secuestro, detención ilegal y extorsión. Las autoridades habían asegurado la confesión de Tarik usando un dispositivo de grabación. Tarik quedó completamente expuesto, revelando que él había sido quien alimentó a las langostas rojas. Una vez que todo quedara devastado y se agotara el suministro de alimentos, el piso 67 caería bajo el control de Lord Grid. Después de leer la citación, Grid la rompió en pedazos, despidió al mensajero y le ordenó que se fuera. Continuó mirando fijamente su retrato, incapaz de creer que la Asociación de Comerciantes lo hubiera convocado y que se viera obligado a presentarse en persona. Grid tomó un libro negro de una estantería, un libro que nunca había leído. Aquel libro negro era en realidad la llave de un pasaje oculto. Al moverse la estantería, Grid descendió más profundamente bajo tierra y abrió una enorme puerta con el símbolo de un gran arco dorado grabado en ella. Más allá de la puerta se alzaba una estatua de un dragón blanco, rodeada de enormes montones de oro esparcidos por toda la cámara. Aquella escena dejaba al descubierto cuán codicioso era realmente el cerdo. De pronto, la estatua del dragón blanco comenzó a hablar. Al oír la voz, Grid se inclinó de inmediato con respeto, saludando al gran dragón blanco que hablaba a través de la estatua. Los ojos del dragón blanco brillaron con energía carmesí mientras miraban fijamente a Grid. La escena vuelve al piso 99, en la cueva. Los conejos granjeros estaban cosechando tomates cherry, mientras otros conejos y ents regaban el árbol en llamas y cuidaban los nuevos retoños. Los bebés comían tomates cherry, al igual que otros conejos y ents. El oso conejo ayudaba a traer agua desde el lago cercano, mientras los pequeños conejos lo miraban con admiración. La princesa coneja era tratada con gran generosidad, ya que los conejos arquitectos le presentaban todo lo que habían cosechado. Todos notaron que Seyun estaba contando números en voz baja. Cuando la escena cambia nuevamente, vemos a Seyun, Teo y el conejo negro tirando con fuerza de algo firmemente arraigado en el suelo. Por más que lo intentaban, no lograban arrancarlo. La enredadera roja, con múltiples hojas, permanecía intacta y firmemente plantada. Seyun se dio cuenta de que aquello que intentaban sacar no era cualquier cosa. Incluso Theo jamás había visto una enredadera de camote tan enorme, sabiendo que definitivamente había un camote gigantesco enterrado bajo tierra. Al escuchar las palabras camote gigante, Oso Bebé sintió una repentina oleada de fuerza y sus ojos comenzaron a brillar. Empezó a crecer cada vez más, agarró la enredadera y tiró de ella con toda la fuerza que tenía. Mientras tanto, Seyun y Teo dieron un paso atrás y comenzaron a animar a Oso Bebé a todo pulmón. Oso Bebé gritó con todas sus fuerzas, y cuando el camote comenzó a salir lentamente del suelo, tanto Teo como Seyun pusieron expresiones exageradas de asombro. Finalmente, el enorme camote salió por completo, y Oso Bebé volvió a su forma de bebé. En ese momento apareció una notificación del sistema, informando a Seyun que se trataba de un camote calabaza gigante cultivado en la torre. Tenía un sabor delicioso gracias a la gran cantidad de nutrientes que contenía, pero todos esos nutrientes se habían utilizado únicamente para su crecimiento. Como resultado, no otorgaba ningún efecto al consumirse y tampoco brotaría aunque se plantara.
Era un cultivo de grado C con una fecha de caducidad de 45 días. Todos se subieron encima de él, incapaces de creer que un camote tan gigante estuviera justo frente a ellos. Incluso Seyun sabía que ese camote era increíble, con uno solo bastaría para alimentar a todos. Oso Bebé ya no podía esperar más y le dijo a su papá que quería comérselo de inmediato. Sin embargo, cuando Seyun revisó su misión actual, vio que solo había usado la habilidad de cosecha 2389 veces, cuando en realidad necesitaba usarla una muy lejana cantidad de 100.000 veces. Se preguntó cuándo lograría terminarla. Aún así, Seyun se dio la vuelta, miró a los monstruos felices y adorables y anunció que primero comerían. Oso Bebé había trabajado duro, y el castigo que había recibido antes quedaba oficialmente cancelado. Después de todo, sí tendría cena. Todos sonrieron con alegría. Seyun sacó la llave del espacio dimensional y abrió directamente un portal hacia la cueva del piso 99. Le dijo a Oso Bebé que sacara 10 langostas púrpuras de dentro. Oso Bebé corrió de inmediato y comenzó a sacar langostas púrpuras. El jefe lobo las miró con confusión, mientras que los demás conejos las encontraban repugnantes. Teo se apresuró a decirles que no juzgaran por la apariencia, explicando que en realidad sabían increíblemente bien. Los conejos lo miraron con desconfianza. La escena vuelve a cambiar cuando Seyun y los demás comenzaron a cocinar nuevamente sopa de camote con langosta púrpura. Mientras se cocinaba, Seyun la probaba poco a poco, ajustando cuidadosamente los ingredientes. La madre coneja observaba nerviosa, pensando que el guiso tenía un aspecto sospechoso. Seyun quedó satisfecho con el resultado, sabiendo que agregar el camote gigante para darle un toque extra de dulzura había sido la decisión correcta. El sabor se había vuelto más profundo y rico. Seyun le pidió al conejo artista que la probara, pero nadie se atrevía a moverse. Incluso la madre coneja estaba temblando, inquieta por la apariencia del guiso. De repente, el conejo regordete dio un paso al frente sin dudar, tomó el tazón y empezó a comer sin parar. Lo terminó en cuestión de segundos y miró a todos con una expresión que dejaba claro que había llegado al cielo. Seyun le preguntó si quería otro tazón. El conejo regresó corriendo con entusiasmo. Al ver que el guiso era seguro, los demás conejos finalmente se relajaron. Incluso el conejo artista y la madre coneja comenzaron a comer, mientras que los conejitos solo podían olfatear el delicioso aroma. La madre coneja alimentó con cuidado a los bebés con pequeñas porciones. El conejo arquitecto encontró el guiso increíblemente delicioso, y Seyun continuó sirviendo tazones uno tras otro a todos los que estaban en fila. El siguiente tazón se lo ofreció a Yona, pero ella lo rechazó, al igual que la princesa y el conejo guerrero negro. Yona explicó que tenían asuntos urgentes que atender. Seyun le pidió al conejo simétrico que se encargara de la ejecución de Aoski. También le pidieron a Seyun que organizara una reunión rutinaria después de obtener su nueva habilidad. El resto de la conversación fue confusa y fragmentada, pero parecía tratarse de propuestas, responsabilidades y asuntos pendientes relacionados con la fuerza necesaria para mantener con vida al equipo y decisiones sobre el futuro en el piso 99. Seyun se volvió curioso de inmediato y preguntó de qué se trataba. Cuando la escena cambia otra vez, regresamos al exterior de la granja del piso 99, donde Seyun y los demás miraban hacia arriba, atónitos, ante algo enorme que proyectaba una sombra sobre ellos. Todos se preguntaban qué podía ser. Frente a Seyun y los demás no había un monstruo ni un ser gigante, sino otro cultivo gigantesco. Tenía hojas tan grandes que funcionaban como enormes ventiladores. Teo se dio cuenta de inmediato de que se trataba de una zanahoria gigante y se preguntó qué deberían hacer al respecto. Incluso Oso Bebé se quedó congelado por un momento, aquello era demasiado incluso para él. Seyun pensó en qué hacer, preguntándose si deberían excavar la tierra alrededor para poder cosechar la zanahoria correctamente. Teo le dijo a todos que no se preocuparan, recordándoles que él era el gato mercader dorado. Luego le pidió a Haron que se transformara en su forma grande habitual. Mientras el rey rana joya crecía de tamaño, se preparó para sacar la zanahoria. Sujetó firmemente las hojas y les dijo a todos que lo dejaran en sus manos. Usando toda su fuerza, tiró hacia arriba. El suelo comenzó a temblar violentamente y aunque Haron usó todo su poder, la zanahoria no se movió ni un poco. Seyun no podía creerlo. Incluso con la fuerza de Haron, era imposible sacarla. Todos quedaron sorprendidos. Era algo imposible. Seyun se preguntó qué demonios habría enterrado bajo tierra. Justo entonces, Seyun escuchó un fuerte sonido de pasos y se dio la vuelta. Al mismo tiempo, Oso Bebé se emocionó de repente. La razón se reveló de inmediato, la madre oso había regresado al piso 99. Sin embargo, la situación se volvió peligrosa al instante. El rey rana joya y la madre oso roja se miraron fijamente, claramente listos para enfrentarse.
Aunque Seyun les dijo que no pelearan, se dio cuenta de que, dado que Haron venía de un lugar donde no podía luchar, no lo haría. Si hubiera venido de otro piso, habría ofendido sin querer a la madre oso. Teo se agarró la cabeza, sabiendo que Haron era técnicamente su subordinado, pero sin tener idea de cómo detener ese enfrentamiento. Antes de que la situación empeorara, Oso Bebé corrió entre la madre oso roja y el rey rana joya. Con entusiasmo, le dijo a su mamá que había una zanahoria enorme enterrada en el suelo y que quería comérsela lo antes posible. La madre oso salió de su postura agresiva y miró la zanahoria gigante con sus hojas protegidas. El rey rana joya también se detuvo. Se miraron durante un momento y entonces Seyun tuvo una idea. Les dijo a ambas criaturas gigantes que, en lugar de pelear, unieran fuerzas y sacaran la zanahoria juntos, ya que eran los dos seres más poderosos del piso 99. Pelear podía ser su instinto, pero cooperar también era posible. Ambos dudaron, pero al final aceptaron, por el bien de Oso Bebé. Cada uno tomó las hojas de la zanahoria y comenzó a tirar hacia arriba con todas sus fuerzas. El poder que ejercieron fue tan inmenso que provocó un verdadero terremoto. Seyun se preguntó qué tan gigantesca debía ser esa zanahoria para causar semejantes temblores. Oso Bebé animaba a su madre a todo pulmón, diciéndole que aguantara. Tanto la madre oso como el rey rana joya lucharon con todas sus fuerzas y, lenta e increíblemente, la zanahoria comenzó a elevarse. Todos observaban incrédulos. La zanahoria gigante seguía saliendo y no parecía tener fin. Justo frente a Seyun y los demás, la zanahoria dorada salió completamente del suelo y comenzó a flotar en el aire. La madre oso casi se desplomó por el agotamiento, mientras el rey rana joya la miraba en shock. Todos los demás quedaron inmóviles, incapaces de creer lo que estaban viendo. En ese momento, apareció una notificación del sistema. Informaba a Seyun que había cosechado el altar de la zanahoria gigante del listón rojo. Su experiencia de trabajo aumentó considerablemente y su nivel de recolección, así como su competencia, también se elevó de forma notable. Además, obtuvo 10.000 puntos de experiencia. Seyun quedó atónito. Se preguntó qué era exactamente el altar de la zanahoria gigante del listón rojo. Al escuchar el mensaje del sistema, el conejo padre y los conejitos de pelaje amarillo se apresuraron a acercarse. Antes de que Seyun pudiera hacer más preguntas, apareció otra ventana del sistema. Esta indicaba que Seyun debía ofrecer 100 cultivos de 10 tipos diferentes al altar de la zanahoria gigante del listón rojo dentro de un plazo de 24 horas. El sistema también indicaba que, tras completar la ofrenda, se activaría un evento especial, el Festival de la Cosecha de la Abundancia, el cual tendría una duración limitada. Además, como recompensa, se desbloquearía una habilidad laboral especial relacionada con cultivos gigantes. Seyun apenas podía creerlo. Mientras tanto, el rey rana joya tocó la zanahoria flotante con curiosidad, todavía sin entender qué era exactamente. El conejo padre dio un paso al frente y comenzó a explicar todo. Le contó a Seyun que aquel era el legendario altar de la zanahoria dorada, transmitido de generación en generación en el reino del listón rojo. Según las leyendas de la Torre Negra, una vez una zanahoria dorada gigante emergió del suelo, provocando un gran conflicto entre los conejos por decidir quién se quedaría con ella. Sin embargo, en medio del caos, un gran conejo pidió paz y compartió su comida frente a la zanahoria dorada. Conmovidos por su bondad, los demás conejos lo imitaron y comenzaron a compartir su comida uno a uno. Así, se celebró una festividad pacífica frente a la zanahoria dorada, un festival que más tarde sería conocido como el Festival de la Cosecha de la Abundancia. Aún así, una duda persistía en la mente de Seyun: ¿por qué una zanahoria de las leyendas del reino del listón rojo había aparecido en el piso 99? Y una pregunta aún más grande rondaba la mente de Oso Bebé: esa zanahoria ni siquiera era dorada. Sin embargo, Seyun comprendió que hacerse preguntas sin fin no cambiaría nada. Decidió seguir las instrucciones del sistema, desatar el listón de la zanahoria y celebrar el Festival de la Cosecha de la Abundancia. Cuando la escena cambia, Seyun se encuentra en un dilema, contando los cultivos que tenía disponibles. Entre ellos estaban zanahorias, tomates cherry, camotes calabaza, maíz, papas comunes y, por último, cebollines. Sacó 100 de cada uno y se preguntó si eso sería suficiente. Le pareció extraño, porque estaba seguro de haber plantado una mayor variedad de cultivos y pensó que sería buena idea plantar más. Pero estaba equivocado, completamente equivocado. El conejo granjero le dijo que, en realidad, Seyun tenía razón y le pidió que lo siguiera a otro lugar, explicándole que la granja ya se había expandido. Cuando la escena cambia, Seyun vio fresas jugosas e incluso ajíes, cultivos que nunca habían comido antes.
No podía creer que ya hubieran sido cosechados, ya que recordaba haber comprado esas semillas hacía mucho tiempo, junto con las de zanahoria. Oso Bebé empezó a babear al darse cuenta de que nunca había probado esos cultivos antes, pero instintivamente sentía que serían deliciosos. Entonces Seyun comprendió cuánto había trabajado el conejo padre como agricultor arrendatario mientras él estaba en el piso 67. Gracias a su esfuerzo, ahora tenían 2 tipos de cultivos adicionales para ofrecer al altar. Luego, el conejo reveló que en realidad había 3 cultivos más. Seyun se giró sorprendido, y el conejo le mostró maníes. Esto hizo aún más feliz a Seyun, quien se preguntó cómo ya estaban listos para cosecharse. Fue entonces cuando comprendió que debía ser gracias al misterioso monumento de piedra. El conejo confirmó su suposición, explicando que los cultivos habían crecido rápidamente debido a la influencia del monumento. Seyun se dio cuenta de que tendría que prestar mucha más atención a la granja ahora que se había expandido tanto. Agradeció sinceramente a todos los conejos por cuidar tan bien los cultivos en su ausencia. Mientras los conejos comenzaban a comer, Seyun reflexionó. Repasó los cultivos que habían cultivado hasta ahora: zanahorias, tomates cherry, camotes calabaza, maíz, papas, cebollines, fresas, ajíes y maníes. Eso hacía 9 tipos de cultivos. Faltaba uno más. Mientras Oso Bebé se metía varias fresas en la boca, Seyun frunció ligeramente el ceño, dándose cuenta de que eso era un problema. De pronto, Teo recordó algo. Le dijo que había un cultivo más. Seyun preguntó cuál, y Teo le recordó que, cuando fueron al piso 75, habían plantado el fruto amarillo que obtuvieron tras derrotar a la reina rana. Oso Bebé lo llamó cuerno de pino, pero Seyun lo corrigió con suavidad, explicando que se llamaba piña. Sin embargo, también recordó que habían plantado muy pocas piñas. Como se habían sembrado hacía poco, dudaba que siquiera 10 estuvieran completamente maduras. Para cuando lograran cosechar 100 piñas para el festival, los otros cultivos comenzarían a echarse a perder, desperdiciándolo todo. Aún así, Seyun sabía una cosa con certeza: pensar demasiado no resolvería nada. Decidió cosechar sin descanso por el momento, mientras Teo y los demás lo animaban, sabiendo que les esperaba una enorme cantidad de trabajo. Cuando la escena cambia, nos trasladamos a la Asociación de Comerciantes, dentro del Tribunal Central del Pasaje Comercial. Un juez búho llamó al acusado, que no era otro que el cerdo Grid. El juez anunció que el brote de langostas en el piso 67 había sido provocado deliberadamente y apoyado por Grid y sus subordinados. Grid también fue acusado de solicitar el secuestro de la presidenta de la Asociación Mágica, Iona, así como de la princesa del Reino del Listón Rojo, Bubu. Además, fue acusado de traición, incluyendo la liberación de langostas en el piso 55 para atacar al Reino del Listón Rojo, el intento de asesinato del rey y la reina, y la conspiración para usurpar el trono. Tras enumerar todos los cargos, el juez búho golpeó el martillo contra el estrado, declarando oficialmente el inicio del juicio para abordar esos crímenes. Aún así, pese a escuchar su nombre ligado a cada acusación, Grid solo sonrió de manera siniestra, completamente imperturbable ante lo que estaba por venir.